Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. En esta serie de podcasts conversaremos sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua para generar mayor concientización sobre la importancia que tienen las tierras comunales en su cosmovisión y del proceso de saneamiento. Encuentra nuestros episodios en nuestras redes sociales, comparte y comenta para que generemos la reflexión necesaria. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. Me llamo Melody y junto con nuestra invitada e invitado estaremos compartiendo sobre nuestras experiencias, sueños y demandas como pueblo costeño. En los episodios anteriores conversamos sobre el marco jurídico especial para pueblos indígenas y afro, en especial la Ley 445 y la falta por parte de las autoridades correspondientes de cumplir con la etapa de saneamiento, e incluso el debido proceso de demarcación en algunos casos. Nuestros defensores de la tierra que nos acompañan hoy son Pamela y Yakal Bulni, con quienes profundizaremos sobre las implicancias que tiene este incumplimiento de la ley. Estimada Pamela, comencemos desde el principio. Explíquenos brevemente cuáles son las 5 etapas que contempla la Ley 445 y de manera particular la etapa de saneamiento. En el artículo 45 de la Ley de Demarcación Territorial se contemplan 5 importantes etapas para lograr demarcar las tierras comunales. Todas las etapas son de singular importancia porque determinan un proceso que va desde reconocer los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes a su tierra comunal en las regiones autónomas y en los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz. Y sobre todo, conocer la historia de cada pueblo. Por lo tanto, la primera etapa, que es de presentación de la solicitud, el cual consiste en presentar un diagnóstico del territorio demandado. En este mismo diagnóstico se investiga a través de un estudio socioeconómico a los terceros en tierras comunales, además de identificar las diferentes formas de tenencia de la propiedad. También se identifican los linderos de cada territorio demandado y los posibles conflictos que pueden estar en cada demanda, en especial con territorios colindantes. En la segunda etapa es de resolución de los conflictos con los colindantes, en caso esto sea necesario. Este proceso logra identificar si 2 territorios demandan un mismo área como propio. En caso de presentarse conflicto, la Comisión Nacional de Demarcación Territorial identifica formas de resolver el conflicto. En caso contrario, es la Comisión de Demarcación de los consejos regionales quienes resuelven el conflicto. También un conflicto puede ser la declaración de área de uso común entre 2 o más territorios sobre un área específica, siempre y cuando esto puede ser demostrado en el diagnóstico comunal o territorial. La tercera etapa es de medición y amojonamiento del territorio comunal. Esto se realiza previa resolución de CONADETI, el cual contratará a un equipo técnico para realizar esta actividad en coordinación con las autoridades comunales o territoriales. La cuarta etapa se refiere a la titulación del territorio, el cual se realiza mediante una resolución de CONADETI. Luego, el gobierno de Nicaragua, mediante un acto solemne, extiende la misma, o sea, el título a la autoridad comunal o territorial, el cual también es la responsabilidad de CONADETI
registrar el título en el registro público de la propiedad en un libro especial para los títulos comunales. La quinta y última etapa es del proceso de la demarcación territorial, es la del saneamiento. Este proceso es de una responsabilidad enorme porque se realiza con la PGR, o sea, la Procuraduría General de la República y las autoridades comunales. En esta etapa se ventilan las diferentes formas de propiedad, respetando las formas de propiedad que especifica la ley. Yacalpulni, teniendo en cuenta este proceso descrito, ¿cuál dirías es la situación actual de los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa Caribe? La situación es muy compleja, muy dolorosa, hasta cierto punto también trágica, porque no hay libertad para las comunidades para poder llevar a cabo sus formas de vida ancestrales. No hay autonomía comunitaria para la gobernanza de las comunidades, porque desde los actores en el poder se imponen a personas afines a sus agendas, afines políticamente, personas que pueden de alguna manera condicionar o manipular. Y en la mayoría de los casos, este tipo de gente no tiene una gestión de los asuntos públicos comunitarios acorde a las demandas de las comunidades. Entonces ese es un problema grande, porque estamos en una época de profundización de distintas formas de extractivismo, o lo que algunos analistas llaman neoextractivismo, que es cuando el Estado también se vuelve inversionista en algunas empresas mineras, y el caso más claro de eso es la EMCO. También otra cuestión fundamental es el ejercicio de la justicia comunitaria, abordar todos los problemas que hay desde distintos robos o conflictos, o cualquier situación pues, que amerite un abordaje desde la justicia comunitaria. También se ha parcializado, se ha politizado o incluso se ha condicionado, pues, o incluso a veces no lo llevan a cabo. Y como son estas autoridades que se llaman autoridades impuestas, y en algunos casos son paralelas, y hay polarización. Es una situación que cambia completamente la dinámica de funcionamiento y la cambia para mal. Eso es lo duro, pues. La otra situación grave que hay en las comunidades es el avance de las invasiones de territorio, que es un problema complejo, difícil de entender, pero en el fondo yo creo que hay algunos patrones muy claros. Nicaragua tiene un modelo económico de agroexportación basado técnicamente es muy extensivo, es decir, el aumento de la productividad se da por el aumento de tierra o de espacio que se ocupa, no por innovación de los 90, 2000 para acá. Se hace utilizando agroquímicos para disminuir la inversión en mano de obra, para la limpieza, para la cosecha, para el tratamiento de maleza. Todo eso empuja, digamos, al sector agrario en Nicaragua a ocupar nuevos espacios, crea muchos conflictos incluso al interior del país, y también por este uso intensivo de agroquímicos está contaminando suelos y ríos. Y cuando uno entiende eso, uno comprende pues que el abordaje del saneamiento, una demanda de las comunidades, tiene que partir de un abordaje estructural de cómo funciona este modelo. Porque nada sirve sacar colonos de un punto si no se aborda el problema, porque otros colonos van a llegar. O sea, seguimos siendo un país en el siglo XXI con una economía del siglo XIX. Pues. Ese es parte del gran problema que tenemos. El otro problema es que el Estado, como la sociedad nicaragüense, tiene mucho del racismo, pues, y también, sobre todo, la cultura mestiza sigue siendo una cultura colonizadora. Entonces hay una especie de colonialismo interno que se está llevando a cabo en los territorios, y es muy profundo, y uno lo ve, por ejemplo, cuando bandas armadas de colonos salen a comunidades y dicen, uno de nosotros vale más que 100 moscos, ¿no? Es una expresión extrema de racismo. Se estima, pues, un poco más de 1,5 millones de hectáreas de bosques invadidas hasta este momento, en los territorios indígenas, en un país con apenas 12 millones de hectáreas de superficie terrestre, es mucho en los últimos 13 años. Ya las comunidades, por ejemplo, no pueden acceder a áreas de pesca, áreas de caza, no pueden acceder a
madera, por ejemplo. En muchos casos ni existe la madera porque fue botada y quemada. Y el problema también con las invasiones han sido los ataques reiterados, sistemáticos en algunos territorios, como en Tabarraya. Incluso también, por ejemplo, en Tuyasma no han habido asesinatos de indígenas, pero sí ataques sistemáticos. Se podría catalogar como utilizar la violencia como un chantaje, ¿no?, a las comunidades para que abandonen sus áreas. En Prince Bajo Yaún, hace ya un tiempo, allá por el 2004, cuando se dio el primer conflicto, hasta como el 2011 hubo un conflicto latente que poco a poco ha ido desapareciendo, pues, porque por lo menos han ido ocupando las áreas. Y también, por ejemplo, en el territorio de Liaura, en el 2015, 2016 hubo muchos ataques también. Y desde el 2020 para acá han habido muchos ataques, sobre todo en Mayangna, Saunias, en territorio Mayangna, en el municipio de Bonanza, que queda en la reserva de la biosfera de Bozaguá. Eso ha significado desplazamiento de muchas familias de sus áreas de cacería y de cultivo hacia sus comunidades o incluso hacia el centro del país, pero también asesinatos de muchos indígenas. Se estiman aproximadamente 80 indígenas asesinados, y también se han quemado comunidades, se han quemado cultivos y muchas otras cosas pues parecidas. Los economistas del país y el gobierno celebran el incremento pues, de las exportaciones en ganado en pie, de lácteos, de carne, de toneladas métricas de carne. Pues, sin embargo, eso es a costa pues, del dolor de nuestra gente y de la destrucción de nuestros bosques. Otro problema importante es el impacto sistemático y acumulativo del cambio climático. Hay que entender que la Mosquitia está ubicada en una de las zonas de mayor incidencia de eventos climáticos extremos, una zona muy activa de muchos eventos climáticos como huracanes, tormentas, y que tienen un impacto obviamente en los bosques, pero también a nivel social y a nivel económico. Y cada año es más frecuente tener este tipo de eventos. Si antes teníamos huracanes de categoría 5 cada 20 años, ahora los vamos a tener cada 5 años, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, el huracán Juana fue en el 88-89 y 10 años después el huracán Mitch. Y 9 años después tenemos el huracán Félix. Y poco menos de años tenemos el huracán Otto. Y en menos de 6 años después del huracán Otto tenemos los huracanes Eta y Iota. Es un evento inédito, pues, a nivel climático, porque en menos de una semana ocurrieron 2 huracanes de categoría 5, pues, y en la misma zona. La frecuencia de inundaciones afecta mucho la agricultura, afecta mucho la recuperación de los bosques. La gente intenta construir algo, generar ciertas condiciones de vida, por ejemplo, plantando pijibay, plantando otros árboles frutales como cítricos, o plantando coco, y luego el huracán viene y los bota, ¿no?, en poco tiempo. Hay comunitarios también que hacen plantaciones forestales de madera preciosa, con caoba, por ejemplo, y el huracán se lo bota. O hay gente que siembra grandes extensiones de arroz, por ejemplo, y las inundaciones lo pierden. Entonces hay un impacto y a nivel de políticas públicas esto no es un problema que se haya atendido debidamente. En un escenario ideal, las comunidades deberían de tener algún tipo de seguro para poder recuperarse en poco tiempo, y también un proceso de innovación técnica para poder establecer sistemas, digamos, por ejemplo, cítricos que no crezcan muy alto, que den producción en menor tiempo, o pensar también en árboles, por ejemplo, el bambú, potenciar la producción de bambú, que necesita poco tiempo para estar ya en producción. Y hay muchos de este tipo de cosas que podrían potenciar la economía y la producción de las comunidades, que no se ha hecho. Entonces, por eso tenemos comunidades que no tienen semilla para sembrar, y también comunidades donde más bien, debido a las difíciles condiciones de vida, hay una migración de los jóvenes. Entonces, esos jóvenes que deberían de ser la fuerza productiva para hacerle frente a las invasiones, no están en las comunidades o están migrando. Otro factor importante es el colonialismo, el impacto social y productivo del colonialismo
que encierra el sistema de educación. Hoy en día hay colegios por todos lados, ¿no? Y se celebra como un logro. Pero ¿qué es lo que pasa? El sistema educativo es de muy baja calidad, el que tenemos en nuestras comunidades. Y por otro lado, también en los últimos años ha empezado un proceso acelerado de adoctrinamiento político, pero más allá de eso también es un sistema que invisibiliza la historia de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Es más importante para el sistema educativo hablar de Rafael Herrera que hablar de los líderes comunitarios que defendieron las comunidades en 1950 o en la guerra, o que están ahorita haciéndole frente a las invasiones. Incluso actores políticos están criminalizando a esta gente. El sistema de educación no forma, por ejemplo, para tener una visión amplia, crítica, de cómo las formas de vida de los pueblos indígenas lo que plantean es un modelo alternativo a un modelo occidental, decadente, que se basa en una cultura de la muerte a nivel de producción, y nosotros pues tenemos un modelo más colectivo, donde si se gestionaran bien los procesos, en lugar de millonarios tendríamos comunidades millonarias. A nivel occidental se celebra mucho esto de la lista Forbes de multimillonarios y todo eso. Para las comunidades lo interesante serían comunidades empoderadas, no un tipo que tiene más dinero y pone a trabajar a todo el mundo. Aunque el sistema de educación, entre comillas, es gratuito, uno puede terminar la primaria, puede terminar la secundaria en muchos casos, pero difícilmente va a terminar la universidad, porque para la universidad tenés que viajar cierta distancia y hay costos asociados, que los jóvenes regresan a sus comunidades. Y regresan ya en sus 20, 18 años, el sistema de educación no les dio una forma de vida y tampoco han desarrollado las habilidades para el trabajo en la comunidad, porque es un trabajo duro, necesitas desarrollar el carácter y para eso, ¿no? Para ser un comunitario funcional. Lo que necesitamos es un modelo de educación que logre un equilibrio entre el desarrollo de estas habilidades funcionales, pero también la adquisición de nuevos conocimientos técnicos o de filosofía o de economía o de otras ciencias blandas como sociología u otros, que permita interpretar lo que está pasando en las comunidades y potenciarlo. Pero también otro gran problema que tiene el modelo de educación es que forma personas para ser funcionarios públicos, no para ser gestores, para ser funcionarios públicos o para ser empleados de empresas. El Estado está saturado, tenemos uno de los estados con la mayor cantidad de trabajadores en nuestra historia como país. Tenemos muchos profesionales sin trabajo, y como no se ha formado para ser gestores, para saber desarrollar proyectos, para saber buscar financiamiento, para saber que el trabajo en la comunidad tiene un potencial enorme, entonces son gente que queda en el aire y termina dedicándose a cualquier otra cosa que no está relacionada a su carrera, y se vuelve tanto la inversión del Estado en educación como la inversión de la familia en tiempo y en recursos en la formación de sus hijos, se vuelve recursos perdidos. También en el fondo existe esta idea de que si terminaste la universidad y vas a regresar a tu comunidad es porque has fracasado. O sea, un poco un tipo de malinchismo, ¿no? Y necesitamos potenciar eso, de que regresar a la comunidad debe ser visto como algo bueno, porque las comunidades necesitan de los jóvenes que se están formando para poder tener un modelo de desarrollo a largo plazo propio, genuino, indígena o afro. Hay muchos problemas con distintos tipos de violencia, violencia de género, violencia contra los niños, uso de drogas, conflictos entre comunidades. Ahora el conflicto ya no solo es con los colonos, sino es entre familias por las tierras o con comunidades vecinas. Cada vez es más difícil obtener ingresos. Antes era posible en el mar cada vez está dando menos. Antes era posible vendiendo madera, es casi difícil. Las áreas de minería, donde la gente antes hacía minería artesanal, están siendo tomadas por colonos. Entonces es una situación muy, muy sombría, muy incierta para las comunidades. Gracias a Calbulni por ese amplio panorama sobre la situación actual de los pueblos. ¿Cuántos aspectos importantes has tomado en cuenta? Entre la falta de gobernanza, promovido sobre todo por partidos políticos y agentes externos a las comunidades, la destrucción de la naturaleza por el modelo neocapitalista,
un modelo de educación que no responde a las realidades y cosmovisión de los pueblos, la vulnerabilidad frente a los cambios climáticos, entre muchos otros. Y todos estos conflictos lo viven los pueblos, junto con la grave crisis humanitaria causada por la invasión en sus territorios. Pamela, a propósito de ello, para los pueblos, ¿qué simboliza el territorio, su territorio? ¿Cómo se le puede explicar a alguien ajeno a la cosmovisión indígena u afro la relación entre el territorio y el patrimonio de un pueblo? Sí, para los pueblos indígenas y afrodescendientes, el territorio es su vida, el cual no se puede concebir de forma individual, sino que de forma colectiva. Es de pueblo. Es el lugar de caza, no es individual. El lugar de pesca es de carácter colectivo. O sea que los ríos o zonas costeras nunca se deben de reclamar de forma individual, porque todo el pueblo depende de esos recursos para su sobrevivencia. Si hay cercos en los ríos y en los bosques, no se puede garantizar la alimentación de la comunidad y tampoco del territorio comunal. El territorio comunal es de carácter colectivo. No se permite que una persona tenga más que el otro. No hay necesidad de acaparar o explotar de forma indiscriminada, porque hay que garantizar recursos para las próximas generaciones. Por tanto, el cuidado de los recursos naturales, o sea, nuestro recurso, también es de carácter colectivo y comunal. Podemos agregar que además de desarrollar todas sus actividades sociales y económicas en los territorios, los pueblos también practican sus culturas, transmiten sus conocimientos a las próximas generaciones y establecen relaciones profundas con la madre tierra. Sin un territorio esto no podría ser posible. Estos temas son muy interesantes para nosotros. Continuaremos conversando en una segunda parte de este episodio sobre algunos de estos hechos y dar una perspectiva más amplia sobre la ley de demarcación territorial, especialmente el famoso proceso de saneamiento. Te invitamos a escucharnos. Nuestro podcast Defensores de la Tierra, Historias de la Costa Caribe, es una producción del Movimiento Costeño Autoconvocado. Te esperamos en nuestras redes sociales para conversar sobre nuestras experiencias, nuestros sueños y retos como pueblo costeño. Gracias por escucharnos.